tengo ni idea. Sí, sí, empezamos ya. ¿Sí? Bueno. Buenas tardes. Es para mí una especial satisfacción participar en este acto conmemorativo del centenario de nacimiento de Mario Benedetti. Y esto se debe a varios motivos. Ante todo, porque yo fui amigo de Mario, a quien tuve el privilegio de tratar asiduamente durante mis 4 años de embajador en Uruguay, en la década pasada, e incluso intervenir junto a él en alguna actividad cultural, como cuando juntos, mano a mano, presentamos el homenaje a Onetti en el Centro Cultural de Montevideo. Y es que, además de aquellos años, guardo un especial afecto para la República Oriental de Uruguay, ese país singular, por tantas cosas, muchas de ellas entrañables. Les voy a contar una anécdota al respecto, que incluye a Mario, claro. Mario y su hermano menor comían todos los días, o casi todos los días, en el mismo café, a poca distancia de su domicilio. Mario era ya para entonces, estos eran sus últimos años de vida, un icono nacional y una personalidad internacional. Aunque Uruguay tiene poco más de 3 millones de habitantes, digamos que más que Armenia, pero menos que Georgia, para que ustedes se hagan una idea, Montevideo es una ciudad muy grande. Montevideo tiene cerca de 2 millones de habitantes y, bueno, por ejemplo, para que también lo vean más fácilmente, tanto en Francia como en el Reino Unido sería la segunda ciudad del país. Así que no es una ciudad pequeña. Y en esa gran ciudad, Mario comía casi a diario en el mismo lugar, como he dicho, tranquilo, sin que le importunaran ni sus muchísimos admiradores, ni sus no escasos emuladores, ni siquiera meros cazadores de autógrafos, a pesar de lo accesible de su ubicación. Hago un inciso para decir que no sé cómo sería ahora, seguramente el encargado de negocios de Uruguay nos podrá explicar si ha llegado la invasión de los selfies, tal vez eso ya hubiera roto ese delicado equilibrio, pero en fin, desde luego entonces no ocurría. Y no se trataba de iconoclastia, al contrario. Además de esa cortés discreción que tenían con él, como he contado, otra de las singularidades de Uruguay es que la cultura se respeta como en pocos lugares del mundo. Empezando porque Montevideo tiene más librerías por kilómetro cuadrado que cualquier otra capital mundial. Pero bueno, no quiero extenderme porque mi principal papel no es hablar ni de Mario ni de Uruguay, sino presentar a los demás intervinientes. Terminaré citándole en una cita que le engloba a él y su país. Nadie nos advirtió que extrañar es el coste que tienen los buenos momentos. Y ahora quiero presentarles a los demás intervinientes en el acto. Después de mí tomará la palabra el encargado de negocios de la Embajada de Uruguay en la Federación Rusa, el señor Gustavo Piegas, en estos momentos el máximo representante de su país y avezado diplomático. La pericia y la cortesía que caracterizan a la diplomacia uruguaya me ha permitido hablar de su país, contando con que las menciones a esta buena iniciativa cultural de la Embajada de España y del Instituto Cervantes las hará él cuando hable. Los ponentes van a ser 2. En primer lugar, María Nadiarnik, que es hispanista e iberoamericanista, doctora en letras, investigadora senior del Departamento de Teoría Literaria del Instituto de Literatura Máximo Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia. Sus intereses científicos están relacionados con los problemas generales del proceso literario y especialmente con el problema de la complementariedad de la invención y de la tradición en la dinámica del desarrollo literario y cultural. Buena parte de sus numerosos estudios científicos están dedicados a la historia y la teoría de las literaturas de América Latina y de la península ibérica, así como las características específicas de la recepción de la literatura rusa en América Latina. Y postrero, más ciertamente no sobrero, aunque los castizos dirían last but not least, Jesús García Sánchez, que para todos los españoles de mi generación es Chus Visor, uno de los libreros más famosos de la historia de España, y una librería que, entre otras cosas, por su proximidad a la ciudad universitaria de Madrid,
ha sido una meca para muchos estudiantes. Es una librería que se especializó desde el principio en el libro para universitarios y para los sectores intelectuales, con un fondo editorial importantísimo. Chus es además editor y distribuidor. Aparte de su famosa colección de poesía, destaca también una colección de teoría y crítica literaria. Y además tiene, entre otras diversas, una colección de autores madrileños o que vivieron en Madrid y sobre Madrid. Su librería, como he dicho antes, está en el distrito de Moncloa, muy cerca de la universidad, y desde luego es un emblema cultural de nuestra capital. Gracias. Doy la palabra al encargado de negocios de la Embajada de Uruguay, el señor Gustavo Piegas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, embajador Valderrama. Gracias, señor Juan Carlos Vidal. También a Tatiana Pincariova por organizar este homenaje a uno de nuestros más insignes escritores, que es Mario Benedetti. Y también muchas gracias al señor Chus Visor y sobre todo a Mariana Diarnik, que siempre nos ha acompañado y la consideramos parte también de nuestra misión para lo que es dar a conocer la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y también saludar a todos los participantes que gustan de la cultura hispánica y sobre todo también de lo que es Uruguay y su cultura. Voy a decir unas breves palabras que engancha con lo que decía el señor embajador Valderrama acerca del Uruguay. Y quiero contar un poco en qué Uruguay nació en aquella época y se crió y se formó como persona Mario Benedetti. Y voy a citar algo que él siempre reiteró y siempre dijo que es una característica de su obra. Él dice: escribo nada más que sobre montevideanos de clase media, porque yo también soy de esa misma clase, ¿no? Eso es lo que dice él. Bueno, en esta frase escribo más que nada sobre los montevideanos. ¿Qué son los montevideanos? Y ahí tomo lo que decía el embajador Valderrama. ¿Por qué los montevideanos? Bueno, justamente Uruguay es un país que cuando empieza a formarse, la mayor cantidad de la población empieza a concentrarse en la capital. Empecemos por el principio. Cuando nace en 1920 Mario Benedetti, el Uruguay apenas tenía 90 años de vida como país, como república. O sea, 90 años de vida es el país que ve nacer a Mario Benedetti, que es nieto de un italiano, un país donde está en general formado por inmigrantes. En esa época gran parte de la población eran inmigrantes en su mayoría de origen europeo. Bueno, 1920, ese que lo ven hacer, 1930, se cumplen los 100 años del país con gran entusiasmo. Entonces estamos hablando de un país con poca población y con gran desarrollo económico en aquellos años, los años 30, 40, 50, llegamos a los 50, con un sistema de sustitución de importaciones que permitió que la sociedad, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí, bueno, sí, perfecto. Perfecto, gracias. Ese crecimiento económico permitió un aumento del ingreso per cápita de la población, una expansión industrial también, y un desarrollo de muchos servicios, pero que también trajo aparejado un aumento de la administración pública. Y aquí es donde voy a hablar de por qué se concentra el señor Benedetti en los montevideanos y sobre todo en la burocracia. Bueno, porque la historia de la creación del Estado uruguayo es justamente un Estado protector, un Estado que buscó el bienestar social, la paz social y la justicia social, y siempre todo en el interés general. Por eso también fue un país que creó muchísimas empresas públicas, muchas de ellas en régimen de monopolio. ¿Y quiénes trabajaban en estas empresas? Bueno, todos son considerados empleados públicos. Me estoy refiriendo más que nada a uno de los primeros libros que tuvo éxito de Benedetti, que fue el 8º libro que dice que él escribió, que fue el primero que tuvo éxito, que fue, por ejemplo, Poemas de Oficina, donde él describe esa forma de ser de los montevideanos y esa forma de ser
¿Por qué no de los uruguayos? Bueno, porque justamente para los años 50 más o menos, la mayoría de la población del Uruguay se concentraba en Montevideo y digamos que un 59% de esa gente de Montevideo, sus padres eran del interior del país. Estamos hablando de un interior bastante despoblado, donde la mayor cantidad de lo que hay son vacas, animales, ovejas, etcétera, y muy poca gente. Montevideo es el centro de todo, es el centro del gobierno, es el centro de las empresas públicas, es el centro de la administración, es el centro donde siguen llegando a su puerto los inmigrantes de Europa. Entonces, por eso hay una caracterización muy especial que fascina a Benedetti sobre lo que son los montevideanos, que incluso él, cuando se ve obligado a exiliarse con el advenimiento de la dictadura en los años 70, él dice, a pesar de todo eso, yo seguí escribiendo de los montevideanos, pero de los montevideanos en el exilio, ¿verdad? Entonces, siempre fue algo patente en él, los montevideanos y los de clase media. Pero yo atribuyo eso a una formación política y social de un país que le dio ese escenario del montevideano medio, de clase media. Incluso él habla por qué ha tenido tanto éxito su literatura en muchos países hispanoamericanos, bueno, en todo el mundo. Él dice, es que muchas veces la clase media, que tenemos, todas las clases medias del mundo tienen características en común y se ven reflejados quizás también en su obra. Bueno, este es el Uruguay que vio nacer a Benedetti, un Uruguay que tiene y ha tenido la burocracia como una religión, porque la burocracia es como esa religión que le da a la persona la seguridad, y es lo que nosotros también vemos en su obra, esos uruguayos lineales, aplastados por la burocracia, que si bien podían tener ciertas virtudes o futuros, se terminan aplastados por esa cierta mediocridad que da la seguridad del trabajo en la burocracia uruguaya. Y cuando digo esto, yo soy también empleado público. La única característica es que no trabajo, por tiempo no trabajo en Montevideo, trabajo en el exterior. Pero somos todos, muchísimos somos empleados públicos. Mi padre era empleado público. Yo también tenía 2 empleos públicos como profesor y en el Ministerio de Cultura. O sea, las cosas que Benedetti escribe y nos cuenta y nos transmite existen hoy día todavía. No era como antes, que había tantos empleados públicos en la alcaldía de Montevideo que los empleados llegaban 30 minutos antes porque no había sillas suficientes para todos, pero ahora no se da tanto eso, pero hay todavía algo de esa vida que nos describe Benedetti. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente quería explicar esta parte político-social del país y con mucho gusto y con mucho honor le doy la palabra al señor Chus Visor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a todos ustedes, a Juan Carlos, por invitarme aquí a hablar de Mario Benedetti. Mario, la verdad es que yo le conocí, la primera vez que tuve contacto con Mario fue aproximadamente en el 1972, 1974, que no le conocí personalmente, pero sí tengo varias cartas que nos cruzamos, porque yo me interesaba por editar su poesía en la colección Visor, que estaba en aquella época, llevaba pocos años, y él me contestaba las cartas, pero siempre me decía que hasta que no se muriera Franco, que él en España no quería publicar. Y bueno, pasó tiempo, pasaron años. Luego él se lo pensó mucho, preguntó, porque él preguntaba mucho todo, se interesaba todo por todas las cosas, aunque luego no hablaba apenas, pero él se interesaba por todo y se lo guardaba. Y yo sé que él preguntó en muchos sitios que quién era yo, que quién era Visor, para ver si publicaba o no. Al final publicamos el primer libro, fue en el año 80 aproximadamente, y luego él, poco después ya se vino a vivir a Mallorca. Primero vino a Mallorca, que estuvo 3 años en Pollensa, y luego vino a Madrid, que tengo que apuntar, espérate, ¿cuándo vino a Madrid? En el año 1983 vino a Madrid. Y yo pues desde el año, digamos, desde el año 85, 86 le veía prácticamente cada 15 días, cada 20 días. Y llegó un momento que le veía todos los viernes.
Y todos los viernes de 8 a 9, todos los viernes del año, me iba a su casa, ahí a Ramos Carrión, en el barrio de la Prosperidad. Y allí 1 hora nos tirábamos hablando. Muchos días nos íbamos a comer en el bar de la esquina. Y cuando ya conseguí, porque yo fui el que le conseguí que se marchara a vivir a Montevideo, porque allá en España, cuando Luz se puso enferma, lo pasaba muy mal y Luz lo pasaba peor que él todavía, pues iba yo como 3 veces al año a verle. Íbamos siempre al café este que estaba diciendo Fernando, ¿no? Café era una especie de bar de comidas en la esquina, que iba siempre con su hermano Raúl de vez en cuando, pero vamos, íbamos siempre él y yo. Y así estuve como yendo 2 veces al año, el día 14 de septiembre, el día de su cumpleaños, iba siempre, allí que estaba también Daniel Biglietti, Galeano, celebrando el cumpleaños. Y luego también iba en febrero iba todos los años a verle. Y en abril, pues casi siempre coincidiendo con la Feria del Libro de Buenos Aires, si iba yo a la feria, claro, que no iba todos los años, pues daba un salto y me iba también a verlo. O sea que estuve durante muchos años viéndole todos los viernes. Luego cuando se fue a Montevideo, pues 3 veces al año me iba a verle. Y yo la verdad es que le quería mucho a Mario, le quería como, yo no sé si era como un padre o un hermano mayor, no sé cómo, pero vamos, le quería mucho, él me llamaba mucho por teléfono y vamos, le echo mucho de menos todavía a pesar de los años que hace que se murió. Tatiana, la poesía de Mario, lo que más me interesa de Mario es difundir su poesía, porque hay una costumbre, una costumbre no, es una cosa que pasa, que cuando cualquier autor se muere, al poco tiempo desaparece de la librería, desaparece de los catálogos, desaparece, y como no tenga algún tutor, algún editor, algún que se preocupe de la obra de ese autor, es muy difícil que resucite, y esto pasa continuamente con todos los autores. Entonces, yo con Mario, desde el año que se murió, procuro siempre reeditando los libros, yendo a charlas a colegios, a institutos, a cualquier lado, a hablar de él porque me da mucha pena que la gente se olvide de él. Y en España y en toda Latinoamérica, por suerte, es bastante conocido, muy conocido, pero yo creo que en Rusia es poco conocido, ¿no? Claro, la ventaja de Mario, yo lo sé, claro, pero yo creo que la poesía de Mario es difícil de traducir. Yo creo que debe ser de los poetas que pierden mucho cuando los traducen. Porque hay poetas que pierden bastante y otros que pierden menos. Y a mí la impresión que la poesía de Mario, esta poesía sencilla, fácil, sencilla no, fácil de entender, al ser traducida me da la impresión que pierde categoría de poeta, supongo. No lo sé. ¿Qué te parece, Diana? ¿Se te va la voz? Sí, es verdad. Y por ello, para, por ejemplo, saber qué se sabe de Benedetti en Rusia, hemos invitado a la hispanista rusa Mariana Diarnech, y es iberoamericanista, que precisamente nos hablará de su obra para los rusos que no le conocen y también analizará la existencia de Benedetti en el ámbito cultural de este país. María. Y después, entonces, Chus continuará. Мария, просьба включить микрофон. Мария, просьба микрофон включить. Мы вас не слышим. Ahora sí. Сейчас. Да. ¿Все? Pues bien, es mucha lástima, pero la poesía de Mario Benedetti es casi desconocida aquí en Rusia, pero sí que existen traducciones de 3 novelas suyas, desde La Tregua hasta La Primavera con Esquina Rota. Y yo creo que este encuentro nuestro de hoy tiene mucho valor para dar a conocer la personalidad y la obra de Mario Benedetti, porque cuando
rememora, ¿sí? Su personalidad, comienza a aparecer el interés. Y bueno, en este año 2020, ¿de qué se habla? ¿Cómo se habla sobre Benedetti? Sobre la literatura y la defensa de derechos humanos, sobre su axiología de la revolución y reconocimiento de la posición del intelectual ante el proceso histórico. Todo muy actual, me parece que sí, que en este año 2020. Sobre la defensa de la autonomía universitaria, que es una trascendental conquista. Estas son las propias palabras de Mario Benedetti pronunciados en el discurso de investidura en la Universidad de Alicante. Es su defensa permanente del valor de la vida y de la muerte como tales, porque la vida tiene su valor y la muerte también tiene su valor. Esta defensa de amor y de la alegría. En muchos países hispanohablantes en este año le llamaron a Benedetti como defensor de la alegría, según su manifiesto, uno de sus manifiestos poéticos más conocidos, defender la alegría. Y también esta manera benedettiana de imponer preguntas eternas y alucinantes, su recurso siempre eficaz para la comprensión del mundo en que vivió él, en que vivían y viven sus lectores, al fin y al cabo en que vivimos nosotros, ¿no? Entonces estos pilares de la vida y la obra de Mario Benedetti son ejes temáticos de las actividades que se desarrollan durante este año 2020 para conmemorar el escritor uruguayo en su centenario. Yo creo que él tenía este talento de hacer preguntas y era y es uno de sus bases de su vida y de su obra hasta su último libro, su último suspiro, hasta su último libro póstumo ya, biografía para encontrarme, se llama. Hay allí una poesía que se llama Rostros, que dice así: de todos los rostros que nos prestaron, ¿cuál será el rostro verdadero? Ese arrasado que nos trajo el viento y nos pregunta si le preguntamos. En uno de ellos está el destino, con sus propuestas imaginarias. Allí tenemos para elegir rigor o desesperación, consuelo o antesala de la vejez obligatoria. Este talento de hacer preguntas, claro que no pertenece solo a Mario Benedetti, tiene una tradición muy larga, desde platonismo hasta, por ejemplo, antropología kantiana. Este talento tenía muchísima gente durante el siglo XX, los físicos, los literatos más célebres, y Benedetti también tenía este talento. Yo, pensando en Benedetti, he recordado unas palabras de Julio Cortázar, escritas en una carta a Mario Benedetti, cuando Cortázar está en Francia y acaba de leer la novela benedettiana Gracias por el fuego. Existe en ruso. Cortázar escribe: mi mujer y yo la leímos en un día.
A la hora del mate la discutimos largamente y estuvimos de acuerdo en todo lo importante. Ya ve usted que... momento. Ya ve usted, nos hundió en una casi vivencia uruguaya, que es lo mismo que decir Argentina, y a mí por menos eso me ocurre cada vez menos, un poco porque ya llevo 13 años aquí en Europa. Y leyendo su libro me di una vez más eso de mi destino sudamericano. Fue uno de los destinos verdaderos de Benedetti, de Cortázar, de otros escritores uruguayos o argentinos o hispanoamericanos o latinoamericanos. Fue uno de sus rostros verdaderos, ¿no? Pero bueno, este mi destino sudamericano son palabras de Borges, sacadas de su muy conocido poema conjetural. Aquí aparecen muchas preguntas que desde el principio se tocan con este encuentro de la lectura de la novela de Benedetti con la cita borgesiana. Un encuentro que puede parecer algo completamente inesperado, algo como un enfoque abrupto, casi fantasmagórico o proveniente de la subjetividad de la percepción de Cortázar. Pues la imagen estereotipada, pero fundada en muchas declaraciones, testimonios del propio Benedetti, correlaciona el autor uruguayo con la axiología de la izquierda y Borges, parece que está en el contrapolo político, el de la derecha. Pero puede ser que el desarrollo de los métodos o caminos de la creatividad de ambos escritores, bueno, en este camino podemos o no podemos encontrar algunos momentos de la búsqueda común de este destino sudamericano. Bueno, siguiendo con Cortázar, aparecen otras preguntas que tocan el problema del localismo sudamericano como algo localista, y el problema de la identidad literaria continental, como la identidad hispanoamericana o la identidad aún más local, la identidad común uruguaya o argentina. Sabemos que Mario Benedetti pasó varios años en Argentina, como en otros países de América Latina. Esta dicotomía de lo local y lo universal aparece casi siempre cuando se habla sobre Benedetti. Y claro que ha aparecido como pregunta también en muchas entrevistas con Benedetti. En una de las entrevistas realizadas al escritor en el año 2000, estas preguntas, este tema sonaban así. Bueno, lo que ya ha dicho Gustavo, hubo una pregunta: ¿por qué siempre sus personajes son montevideanos de clase media? Porque esta pregunta casi siempre aparecía en las entrevistas con Benedetti. Y después, otra pregunta más: ¿a qué atribuye el éxito de su literatura, que es muy localista, pero que se ha traducido a 23 idiomas? Y Benedetti respondió: para reflejar el mundo hay que empezar por la comarca. Los grandes escritores siempre han sido locales. Dostoyevsky, Joyce, Proust, Dante han escrito sobre su mundo y su contorno. Y bueno, Benedetti tuvo este talento muy específico de descubrir en este mundo y en este contorno, en este destino uruguayo, sudamericano, el destino completamente humano, universal. Pero también yo creo que hay una cosa. Cuando pienso en este
en estas palabras de Benedetti, veo su cara, sus ojos, con esa sonrisa algo irónica y muy bondadosa, porque parece que el siglo XXI comenzó a destacar otra fase, otro rostro de Benedetti. Benedetti, lector de la literatura universal. Y del año al año se destaca el papel de Benedetti como traductor. En sus años más jóvenes, cuando como si comenzaba a prepararse para ser escritor, tradujo varios textos de Kafka, tradujo a Eliot, tradujo a Paul Valéry. Era también su escuela de ver el mundo. Mundo real lo rodeaba como el mundo montevideano. La literatura universal entraba a su mente, a su vida, con los textos. Y hay que decir que Benedetti era autodidacta. El alemán sí lo aprendió en su escuela primaria, donde él estuvo algunos años, y en cuanto a inglés y a francés, lo aprendió por sí mismo con diccionarios y comenzó a traducir estos autores tan clásicos y clasicistas como Eliot y Paul Valéry. Y hay que decir también que mucho más tarde tradujo novela de Musil. Para los que no conocen bien este proceso literario uruguayo, yo creo que hay que decir que a la obra de Mario Benedetti la miran dentro de así llamada generación del año 45 en Uruguay. Fue como en otros países de América Latina, en aquellos años 40, 50, una de las generaciones, digamos, universalistas. Y pues este universalismo de Mario Benedetti comenzó a nacer durante las discusiones generacionales con otros miembros de la generación de los años 40, del año 45. Siempre se habla sobre Mario Benedetti como un escritor multifacético, prolífico. Y bueno, si vamos a contar todas sus obras, no sé, todos sus textos, va a aparecer una lista muy larga. Yo me pregunto si su obra tiene varios rostros o podemos buscar algún rostro único que une sus novelas, sus ensayos, su poesía, su obra de teatro. Es muy difícil, pero bueno, yo trataré de pensar en eso. Yo creo que su obra está basada en la complementariedad de la poesía y prosa, una complementariedad muy específica. Yo creo que en su poesía Mario Benedetti es más bien nominativo que predicativo, y su prosa es más predicativa que nominativa. Este proceso de
camino entre poesía con complementariedad de la poesía y la prosa, suena en palabras muy parecidas. En cuanto a la poesía, él llama sus conjuntos de sus obras poéticas como inventarios. Y cuando habla sobre la prosa, dice que hacer novela es inventar un mundo completo. Inventario como nombre, inventar como predicato. Bueno, son palabras clave de cualquier arte, ¿verdad? Palabras clave de la tradición occidental en total, pero entonadas, pronunciadas, reinventadas de nuevo por un autor concreto cuyo nombre es Mario Benedetti. Y este impulso nominativo que hay en la poesía de Benedetti, no sé si se toca con aquella frase pronunciada por la heroína de su novela temprana, pero tan conocida, por Laura Avellaneda en La Tregua. Dios es un común denominador. También podríamos llamarlo la totalidad. Son palabras de Laura. Poeta Benedetti, como este Dios, representa la totalidad, pero tal totalidad que está al lado de lo común de todos los sentidos, de todos los sensos, de todas las significaciones. Poeta como Dios en su mundo limítrofe entre local y universal. Y esta figura de Dios que siempre está al lado de todo el mundo de Benedetti, esta figura paradójica, sarcástica, irónica, parece algo a Deus absconditus, casi barroco, casi neobarroco. Es también un rostro de la obra de Benedetti, pues yo creo que hay lazos bien profundos de Benedetti con la tradición barroca al estilo de Quevedo. Los héroes de Benedetti parece que, a veces parece que viven en el mundo como engaño, no el mundo como teatro, sino como engaño o simulacro. El mundo de mentira general. En los lazos intertextuales de la prosa de Benedetti hay unos encuentros muy extraños y muy interesantes que hay que investigar todavía, de Quevedo con Kafka y con Dostoyevsky, y Kafka con Dostoyevsky. Y en cuanto a Kafka, vemos el mundo de Benedetti como el mundo realista, como un mundo mimético. Y él hablaba siempre sobre, Benedetti hablaba siempre sobre el encuentro de la realidad con el símbolo, con alegoría. Y una cosa más, con cierta exageración se puede decir que el nivel mimético, este nivel realista, en el entendimiento aristotélico por lo menos, siempre está indirectamente asociado con las emociones, con algún sentimiento, con empatía, con amor al otro. Y lo mimético en la antigua tradición se asociaba no solo con tal imitación de la realidad que programa la empatía. En el entendimiento platónico, la mímesis como imitación implica una especie de engaño, pretensión, simulación. En la obra de Benedetti es como si toda esta dualidad insoluble de significados miméticos se estuviese jugando de nuevo. Además, parece que la idea de la simulación, simulacro,
aquí está directamente relacionado con la naturaleza de este mundo, eternamente engañoso. Y Chus ya ha dicho que en cuanto a el discurso, la habla de Benedetti es sencilla, puede ser que sincera, porque su poesía de veras es bastante difícil para traducir también. Yo recuerdo una de sus poesías muy conocidas y cantadas, Si te quiero, una de las poesías, bueno, más populares, pero vamos a ver, leyendo lentamente estos versos, cómo son hechos, cómo son elaborados como la poesía verdadera. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos, tus manos con mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. ¿Qué es lo que pasa en estas estrofas? ¿Qué encuentro enigmático de cuerpo de las palabras con el cuerpo humano? Porque codos encuentran aquí con acordes y con el corazón, cordis. Y este unísono de par a la pareja, el paraíso y la formación de un mundo utópico y real a la vez, de este país que se denomina con pronombre mi. Pero allí no hay ningún permiso, o hay, porque también esta palabra permiso suena mi, mío, mi mundo. Es casi imposible traducir esta poesía al otro idioma no románico, ¿sí? Bueno, en ruso no existe la traducción de estos versos de Benedetti. Otra complementariedad que vive en el mundo de Benedetti y habló sobre estos límites, ¿sí? de su obra, es algún espacio limítrofe entre lo cursi y lo sincero. Simplicidad, sinceridad, cursi y sincero. Lo cursi, hablando sobre lo cursi, Benedetti decía que es como andar con el corazón en las manos. Muchos de héroes suyos, de los sujetos de su poesía y los héroes de su novela, sí que andan con este corazón en las manos. ¿Son cursi o son melodramáticos? En la literatura latinoamericana y hispanoamericana hay un valor específico del melodramatismo, porque melodrama, drama que debe ser cantada, a veces pone la verdad para que sea vista. Parece que eso es lo que hace Benedetti en su poesía, en su novela, en su ensayo. Él pregunta sobre la verdad y la muestra como el corazón en la mano. No para ser cursi, para ser sincero, para ser humano. Bueno. Mario es lo más alejado a un poeta cursi. Mario, casi toda la escritura de Mario es autobiográfica. Él parte, como decía Fernando, Gustavo, Mario parte de la clase media uruguaya de Montevideo, montevideana, y de ahí hace una especie de genialidad con todo el mundo. O sea, la clase media de Montevideo es igual que la de Madrid, que la de Buenos Aires y que la de México. Y coge ese público, pero lo coge de manera universal.
y luego lo que usa es el lenguaje, que es lo mismo, el lenguaje más sencillo de la clase media, y con eso hace los poemas, pero siempre son autobiográficos. El 90% de los poemas de Mario son autobiográficos y siempre son las dudas que él tiene. Pero las preguntas, por ejemplo, las preguntas al azar, él se pregunta mucho, continuamente se pregunta, pero casi siempre se pregunta con ironía y se contesta al solo también con ironía. Es como cuando usa la palabra Dios, que la usa tan a menudo. Dios, digamos que lo usa siempre, pero con letra minúscula. Nunca habla de gran Dios, el creador. Es otro tipo de Dios, o sea, incluso como mucho una persona normal. Bueno, luego, común, denominador común por eso. Sí, hombre, no, eso es muy importante, porque habla mucho de Dios, pero no del Dios que todos creemos, es otro Dios, o sea, ningún Dios, Dios minúsculo. Y luego Dios con minúscula, Mario, claro. Es muy importante lo que tú decías de las lecturas de Mario, de las traducciones. Mario empezó a traducir, claro, Mario en el colegio alemán estuvo solo 5 o 6 años. El padre lo sacó cuando tuvo aquel problema con Nazi. Bueno, cuando le sacó, sí. Y estuvo solo 5 años. Y el resto lo sabe. Yo, a Mario, por ejemplo, el francés el idioma francés lo aprendió él solo, claro, como tú decías. Y yo le he visto muchos papeles en casa, claro, he estado tanto tiempo en su casa con él, que cogía una palabra francesa y le ponía 5 o 6 significados en español, que luego él lo usaba mucho para los sinónimos de los poemas. O sea, él era muy concienzudo con todo, era mi alemán, en el fondo, y era muy concienzudo con todo. Y eso lo usaba mucho. Y las traducciones las hacía, pero cuando era joven. Cuando era mayor dejó de traducir, porque lo hacía más como ejercicio literario. Y apenas los publicó más que en alguna revista. Libros de traducciones de Mario no hay. Y lo primero que tradujo fue a Proust, a Marcel Proust, y también de francés. A Marcel Proust y a bueno, Marcel Proust, yo no me acuerdo quién más. Pero lo hacía más como ejercicio literario. Y todas las lecturas que él hacía de autores, casi todas las lecturas, él cambió, no de manera radical, pero cambió muy... Era un gran lector, estaba todo el día leyendo. Pero al principio siempre leía extranjeros, a Musil, a Kafka y tal, y escribió sobre ellos, a Proust. Pero llegó una época que solo leía autores hispanoamericanos. Sabía todos los autores hispanoamericanos, los conocía, pero muy de sobra, porque casi solo leía hispanoamericanos. Porque es que además conectaba muy bien con ellos, aparte de que eran amigos. Y qué más tendría que apuntar para comentarte. Bueno, sobre todo que era un gran lector. Mario se pasaba la vida leyendo. Y cuando era pequeño, bueno, era un artista en general, porque él también era pintor. Aunque nunca expuso, sí intentó exponer cuando era joven y se presentó a un concurso de pintura que no le admitieron. No, en uno expuso, en Montevideo. Expuso un cuadro en una colectiva. Y luego él escribió cartas para poner cuadros cuando era jovencito, y no le cogieron. Pero la gran afición de Mario era el cine. Era un cinéfilo absoluto. A mí no me gusta el cine, no soy nada de cinéfilo. Y todo eso lo veía cuando yo no estaba con él. Él veía muchas películas y luego me las contaba. Incluso tiene un libro que no se ha publicado nunca, y yo tengo una copia que se llama Diario Éstimo, porque decía que no era íntimo, era éstimo. Como se evitaba palabras, ya sabes. Y ahí casi todo lo que habla son de cine, de películas de cine que él veía. Era un cinéfilo y luego futbolista, claro. Y le gustaba mucho el fútbol. Le gustaba el fútbol, pero le gustaba el Nacional de Montevideo. Y yo me acuerdo que me llevó un día al campo del, ¿cómo se llama? El Centenario, el estadio de Montevideo. Me llevó al estadio y porque yo quería verlo. Y me acompañó a la puerta, pero no quiso entrar porque jugaba a Peñarol. Y él no quería ver a Peñarol, quería ver a Nacional o a ninguno. Tú lo sabrás eso, Gustavo. Era muy... Y sobre todo de Uruguay. De la selección uruguaya era forofo, y yo no comprendía cómo puede ser tan forofo de la selección, pero bueno, lo era. ¿Y no hacía algo más para apuntarte? Bueno, claro, lo de Mario, claro, él, la gran virtud de lo de Montevideo que te comentaba es que los grandes escritores, como Joyce, por ejemplo, lo hizo con Dublín, es de una ciudad hacer de esa ciudad un universo suyo muy particular, como hizo Netti, su amigo Netti, como hizo Faulkner, de un terreno muy particular, hacerlo un universo que es general. Eso Mario lo hizo perfectamente con Montevideo, porque ya no es Montevideo, es una ciudad cualquiera.
Y los cuentos de montevideanos, que los escribió él siendo jovencito, fue el segundo libro que publicó, me parece, y el primero fue y fue el segundo, ya tenía esa idea. Era muy alemán y tenía todas sus ideas. Cambia un poco de idea. Y lo de los derechos humanos, te diré que cuando hizo los estamentos para la Fundación Mario Benedetti, la fundación está hecha para la difusión de su obra y para la conservación de los derechos humanos en el mundo. Eso no se me olvidó nunca. Sí, 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 sí. Que lo puso incluso en los... Por eso, bueno, es uno de los pilares, sí, de la vida y la obra y del testamento de Mario Benedetti. Sí, está... Que sigue viviendo con nosotros en todo eso. Y bueno, sigue viviendo en sus lectores, los lectores de su poesía, los lectores de sus novelas y de sus ensayos también, porque la ensayística, el filosofar literario de Mario Benedetti tiene su valor propio. Sí, sí. En todo el contexto del desarrollo del filosofar literario latinoamericano, hispanoamericano y mundial. Sí, sí. Y yo creo que también es posible pensar sobre la traducción de los ensayos benedictianos al ruso, porque ellos tienen esta vista panorámica latinoamericana y universal a la vez, que es muy necesaria para el pensamiento humanitario de hoy. Ya, no, por los ensayos literarios de Mario, sobre todo los ensayos que publicó de los poetas que él llamaba comunicantes, los poetas del coloquialismo, Nicanor Parra, Fernando Ritamar. Sí. Los ensayos de Mario son maravillosos. Cómo ve a todos los poetas, cómo lo ve el punto clave. Y lo que escribió sobre César Vallejo, ya a lo mejor que he leído yo sobre César Vallejo. Lo que pasa es que las novelas, La Tregua, El cumpleaños de Juan Ángel, le han comido mucho nombre a Mario, mucho nombre en otros aspectos, por ejemplo en la crítica literaria, que son buenísimas. Y luego el teatro pues está muy olvidado porque es un teatro difícil. En España pusieron hace poco en la televisión Pedro y el Capitán, pero en Italia lo ponen bastante. El teatro de Mario en universidades así, pero en España desde luego no lo ponen nada. Él publicó 4 piezas de teatro. Yo creo que no están ni publicadas en España. Pedro el Capitán sí, pero las otras 3 creo que ni eso. Déjame que voy a leer un poema yo de Mario que me gusta mucho, que siempre lo leo. Ahora hace poco en la Universidad de Alicante, que tú decías, le hicieron un homenaje a Mario y estuve leyendo un poema para ellos. Es un poema que a mí me gusta mucho y como tú mencionaste esto antes, lo voy a leer. Ese Defensa de la Alegría. Está dedicado a Trini. Trini es Trini López, la hermana del director de cine cubano, que era secretaria de la Casa de las Américas. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proseletas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. ¿Te das cuenta cómo al final defiende la alegría y acaba diciendo defender la alegría de la alegría?
Me llegaba el poema. Sí, bueno, es una de mis poesías. Con la ironía, con la broma. Con la ironía, con la broma, con, bueno... La broma retórica. Y, no es una broma de reírse. Con sonrisa, ¿no? Sí. No sé, bueno, cuando imaginamos el rostro fotográfico de Benedetti, siempre es una sonrisa viva, irónica y toda. Estoy riendo, ¿eh? La sonrisa siempre, la risa poco. Pocas veces le he visto yo reírse. Sonrisa, ¿no? Risa. Siempre era su modo habitual. Pero reírse poco. Bueno, es que cuando yo pienso en estas conmemoraciones, sí, bueno, 100 años, todo el mundo hispánico por lo menos, sí, recuerda a Benedetti. ¿Va a olvidarlo mañana? ¿O hay algunos caminos, algunas rutas para que su imagen, su palabra, su poesía siga viviendo? Hombre, Mario es de los pocos poetas que la gente va con camisetas con poemas suyos, que se casa la gente con poemas de Mario, leyendo poemas de Mario, que se declara el amor eterno con poemas de Mario, que hay como 12, 14 cantantes que cantan poemas de Mario. Bueno, parece que son 40, sí, cantantes que cantaban y cantan la poesía de... Los más importantes, si cantan poemas de Mario, es muy difícil que se olviden. Es muy difícil, o sea, sobre todo lo que ha hecho Serrat. Bueno, lo que hicieron, porque no lo hizo Serrat solo, porque Mario lo ayudó mucho, porque yo me acuerdo perfectamente cuando estaban preparando el disco, y Mario lo ayudó mucho en todo. Y Serrat a Mario, por supuesto. Y colaboraron muy estrechamente. Y bueno, puede ser que Gustavo diga, y en cuanto a este proyecto de recitar y cantar los dos con Biglietti. Eso fue maravilloso. Fue una idea maravillosa. Yo les vi, por lo menos 4 veces les he visto yo el recital ese. Pues claro, eso... Porque yo los vi solamente ya en grabaciones, los dos. Lo edité en el disco. Lo edité en España yo. Poema a 2 voces. Y luego lo que tiene Mario, la suerte que tiene, o lo que sea, estas cosas no vienen de casualidad, o sea, suerte relativa, es que está muy presente en la poesía de los jóvenes poetas españoles. Todos le respetan, le leen, incluso le copian, le imitan, que eso es una cosa difícil. Y entonces sigue viviendo en este nivel intertextual de la poesía actual en España. Que la joven generación de poetas que tienen ahora 20, 25 años, todos lean a Mario y consideran la poesía de Mario como importante. El otro día en el Instituto Cervantes de Madrid hubo un homenaje a Mario, el día 14 de septiembre, el día del cumpleaños. Sí, en la Cervantes. De poetas jóvenes, muchos poetas jóvenes. Querían ir, porque no fueron ir porque estaba el acceso controlado por la pandemia. Pero todos querían ir. Y yo sé de muchos que lo han visto en su casa. O sea que la gente sigue, los poetas jóvenes tienen mucha consideración con Mario. Bueno, a mí me parece que es uno de los escritores muy, muy actuales con todos sus pensamientos, con sus palabras vivas, con estas preguntas también, sean irónicas, sean serias, no patéticas nunca, pero es muy actual para el pensamiento de hoy, para el crisis de hoy. Yo creo que sí. Sí, claro. Creo que la ventaja que tiene es que supo ser un poco precursor. Sí, sí, y luego los problemas de Mario son los problemas habituales de todo el mundo de hace 100 años y serán los mismos dentro de 100 años. Los problemas de la gente normal. Lo que él narra en sus poemas, por lo menos. Yo hablo de sus poemas porque es lo que más leo, pero las novelas también, claro. Yo estoy encantado de que la gente se acuerde de Mario y que lo lean y que se traduzca ahora, porque sé que ahora han pedido en la Fundación Mario Benedetti los derechos para poder traducir antologías de la poesía de Mario como a 6 o 8 países. Ruso, no, pero Japón, no es Rusia. chino, indio,
y a varios países más que no estaba traducido, lo van a traducir. Novelas sobre todo, claro, pero también poesía. Eso está muy bien. Eso es raro, que después de 11 años... Mira, tenemos un comentario y una pregunta que me han enviado por WhatsApp. La pregunta es de María, que pregunta si hay algunas citas de Mario Benedetti que se han convertido como dichos populares para los uruguayos o para los amantes de la poesía latinoamericana. Entonces, algunas citas suyas que ya forman parte como del background cultural de todo el mundo. Y después un comentario de Elena Samorukova, que dice que su poema favorito es Táctica y Estrategia, y también le encantan Cuentos de Montevideo. Así que vemos que hay rusos que sí que conocen y sí que les gusta la obra de Benedetti. Y entonces la pregunta es a todo el mundo y a Gustavo, y se puede conectarse porque ya estamos en conversación libre y si está el consejero, el embajador, entonces alguna cita de Benedetti que es como un dicho popular. Yo cita concretamente no sé, pero no me viene a la cabeza ahora, que seguro que sí. Pero desde luego 2 palabras que se inventó Mario y que ya están súper usadas es de Cecilio y paisito. Son 2 palabras que nunca se había dicho nadie, viene continuamente en las cosas de Mario, y ya de Cecilio pues está en el vocabulario de cualquiera. Paisito también. Sí, precisamente esa misma palabra que dice el Señor Jesús, el de Cecilio, es un invento que se usa mucho, pero yo a mi edad, desde chico, que uno utiliza la expresión de el sur también existe. Eso es algo que se repite mucho y lo puedo decir que es así porque también forma parte de mi generación y capaz que también de los de mis sobrinos lo será igual. El sur también existe, o despabilate amor. Sí. Y gracias por el fuego también, son expresiones que se usan así como gracias por el fuego. Gracias por el fuego es por el fuego de encender el cigarro. Sí, exacto. Sí, sí. Y después... el sur también existe, se usa mucho. El sur también existe, sí. Es algo que sí, sí, sí. Y después hay otra parte que yo leí, que él, como bien defensor de la lengua castellana y de las expresiones, el derecho a crear expresiones, dice que, usted me podrá corregir, señor Jesús, cuando él quiere publicar su libro que se llama La borra del café, tiene un problema con las editoriales, no sé si era de México o de España, igual, de cualquier parte de Latinoamérica que no sea Uruguay o Argentina, donde la borra del café es lo que queda después de hacerse el café debajo de la taza, que en otro castellano no significa eso, significa otras cosas, y le insistieron, le decía, usted tiene que cambiar el título porque no le van a entender. Y él le dijo, de ninguna manera, que aprendan otra palabra más. Sí, la verdad es que yo me acuerdo perfectamente cuando publicó La borra del café, tuvo un problema, no sé qué problema tuvo con el editor, que me llamó por teléfono. Estaba yo en México. Estaba yo en la Feria del Libro de Guadalajara de México, me llamó Mario desesperado porque había tenido problemas con el editor. Fue en diciembre, pero lo que no me acuerdo es el año. Pero sí me acuerdo, sí. Pero el título me parece bien feo, por cierto, La borra del café. Para nosotros es normal. Hombre, es lo que se deja, lo que hacen los turcos para averiguar el futuro, ¿no? Exacto, sí, exacto. Lo que queda debajo de la tacita, lo que leen los turcos, sí. Tenemos una pregunta más de Zoya Hibrikova, que pregunta por qué, según la opinión de sabios expertos de la obra de Benedetti, él nunca escribió una novela grande. ¿Por qué siempre escribía novelas cortas? Se ha hablado en algún escrito suyo de por qué no le ocurre abordar, digamos, una gran novela. Se ha hablado contigo. No creo que sean novelas cortas, son novelas normales. Son novelas normales. Son normales. No. Novelas que escribió Borges, por ejemplo. Pero Mario no. No creo yo que sean cortas, son normales. ¿Sí? Bueno, hemos respondido a Zoya. ¿Has oído?
Sí, sí. Mario no son cortas. Y otra cosa, a lo mejor sería curioso que comentéis, por ejemplo, vuestro primer encuentro no con Mario mismo, sino con la obra de Benedetti. ¿Qué fue lo primero que habéis leído, que sea María, que sea Chuso, Gustavo, otros participantes? Y si os acordáis de este primer amor o el primer encuentro con su obra. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que leí Inventario la primera vez antes de conocerla a él. Inventario, pero no Inventario la recopilación de libros, sino el libro que publicó antes que se llamaba Inventario. Él publicó un libro, el tercer libro de poemas suyos se llama Inventario. Y luego ya el Inventario es la recopilación de... El Inventario primero es el que leí yo, antes de editarle. Pero no me acuerdo nada más, ningún detalle más. En mi caso, recuerdo lo primero que leí fue Andamios, pero nada, tenía 19, 20 años y tampoco, no me acuerdo mucho más, pero me acuerdo sí que fue el primer texto completo que lo leí entero, me acuerdo. También recuerdo que me llamó la atención llegar a España, cuando tenía 20 años yo, y como decía María y también el Señor Jesús, ver las frases de Benedetti por todos lados, en objetos, en souvenirs, en camisetas, y ver por Madrid gente con la camiseta que decía Mario Benedetti, y después cuando empecé a ir a la universidad, a la Universidad Complutense, empecé a darme cuenta el amor que le tenían los españoles a Benedetti. Yo tenía 20 años y era la primera vez que salía así del Uruguay, y eso también recuerdo que me marcó mucho. Uno desde el país y desde mi juventud nunca hubiese imaginado ese amor, que le puedo asegurar que eso en Montevideo quizás existía, pero no tanto como lo llegué a ver en Madrid. No sé si coincidirá el señor Jesús conmigo. En Madrid la gente le quería mucho. Sí, eso me llamó mucho la atención. Bueno, yo leí La Tregua, comencé con Benedetti novelista, y en cuanto a la poesía, hubo un encuentro muy especial con la poesía japonesa de Benedetti, con su libro de haikus, que fue editado por Editorial Visor. Y bueno, después de leer esta poesía japonesa, comencé a releer la poesía, bueno, normal, uruguaya, de Benedetti, como redescubriéndola. Así. Entraste con los haikus. Así. Me acuerdo yo cuando escribía los haikus, Mario, cómo se leyó montones de libros de haikus, montones y montones de haikus y sobre haikus. Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Y entró en esta tradición también muy latinoamericana de haikus latinoamericanas, con Octavio Paz, con Borges, con todos. Es también un destino sudamericano de este género tan japonés. Octavio no sé si hizo haikus, pero el primero, el que más haikus hizo en Latinoamérica fue Tablada. Sí, fue Tablada, claro. Sí, que hacía mucho. Pero han sido haikus muy, muy, muy inventados. Y después también hubo Guillermo de Almeida, no Brasil. Sí, contemporáneo. En Brasil. Haikus. Pero es una invención muy especial estos haikus de Benedetti. Hombre, son... Todo formalmente japonés y espíritu latinoamericano, universal, no sé, vamos a discutir. Sí, bueno, digamos que es universal. Él escribió muchísimos haikus, publicó 2 libros nada más, pero él escribió muchísimos, que no publicó, que los tenía en casa. Los escribía con mucha facilidad. ¿No hay más preguntas? No, hay como también un comentario de un lector que para él el primer libro ha sido Táctica y Estrategia, y ha sido no solo encuentro con la poesía de Benedetti, sino con la poesía latinoamericana en general. Así que vemos que hay un pequeño círculo de fans de Benedetti aquí por las tierras rusas. Eso nos da mucha alegría. A ver. Claro. Hablando de fans de Benedetti,
quería también aprovechar y comentar a los participantes que yo antes de venir el año pasado en misión a Moscú, uno de los puntos que yo sabía que tenía que pasar y recoger material fue la Fundación Benedetti en Montevideo. Entonces yo estuve ahí y me dieron juegos de la obra más significativa de Benedetti y sobre todo de la parte de las obras que forman parte del currículum de la enseñanza primaria y secundaria del Uruguay. Y estos libros los hemos donado tanto al Centro Iberoamericano de la Biblioteca Rudómino, como también al Instituto Cervantes. Creo que ahí también llevamos un juego, así que también es nuestra colaboración de poder difundir la obra de Mario Benedetti, y para todos los lectores y los alumnos que estudian español, los invito a visitar la biblioteca del Cervantes o del Centro Iberoamericano, que ahí van a encontrar obras de nuestro querido Mario Benedetti. Era eso nomás. Chus, ¿y no tienes a mano ninguno de tus libros editados? Vemos que estás en tu librería, a lo mejor nos muestras algo. Este es el inventario. Inventario. ¿Tienes el que tiene el canción es el que no canta? De Luis. Este es el inventario que tiene una cita de Joaquín Sabina. Porque los estoy editando todos con, ahora te voy a enseñar, está abajo del todo, Nicole. Con fajas de gente que cita cosas. Y por ejemplo, ahora he editado Testigo de uno mismo, que no sé si se ve. Así mejor, sí. Tiene el prólogo de Luis García Montero, el director del Cervantes, y con una faja de Luis que dice: Mario Benedetti se acompaña con su propia soledad para preguntarse sobre el poder de la poesía ante el deseo y la intemperie. Luego también el Rincón de Haikus, mira, no sé si se ven. Se ven muy bien si no se mueven. Perfecto. Y este. A Mario le he editado más de 30 libros, Le he editado todos. Todos los de poesía, porque además él no ha querido nunca publicar en otra editorial que no fuera Visor. Sí. No, sí. Son como 30. Y entre ellos el de a dos voces que canta con Daniel. Bueno, canta Daniel y él recita. Por suerte Mario lo cantaba. ¿Esta noción del inventario es una noción irónica o una noción clásica? La palabra inventario. En la comprensión de Mario. No, en Mario publicó inventario cada vez que juntaba 4 o 5 libros de poesía. Yo sé, pero bueno, ¿tiene algún sabor especial esta palabra inventario para Mario Benedetti? Hombre, el tercer libro lo publicó, llamó inventario, y luego a partir de aquí los puso inventarios o las recopilaciones, sí, seguro que sí. Claro. Sí. Aquí está todo, menos el primero que se llamaba la música indeleble, no lo quiso poner, primer libro de poemas. No lo reeditó, eso sí. Así que... Sí, Tatiana. Bueno, yo creo que más o menos ya no hay más preguntas, estamos llegando al final. A lo mejor cada uno de los participantes quiere decir alguna última frase o dirigiéndose o a la gente que va a leer a Benedetti o al espíritu de Benedetti, que espero que flota aquí acompañándonos. Yo solo les puedo decir que les deseo que les guste y que seguro que les va a gustar. Estoy convencido que les gustará. Y ojalá que les guste. Y que puedan continuar leyendo más libros de Benedetti. María. Bueno, que
Hay que leer a Benedetti, hay que leer, a escuchar su poesía cantada también, está en YouTube, podemos oírla, oír la voz de Benedetti, que también, bueno, seguimos viviendo con Benedetti, o con su espíritu, es muy actual, yo creo, y hay que leer y releer sus obras. Gustavo. Bueno, de mi parte suscribo las palabras de María y del Señor Jesús, y también recalco el tema de que hablaba el Señor Jesús de la alegría, y que siempre es una caricia para el alma y un reconfort poder leer a Benedetti para realmente en esos momentos que a veces uno o está o triste o melancólico, es una buena manera de levantar el alma, porque como también mencionaron aquí, la parte del humor en Benedetti es muy importante y está siempre presente. Y aprovechar también para agradecer a los panelistas otra vez, María, Jesús, a ti, Tatiana, al Instituto Cervantes y a la Embajada de España. No esperamos que el consejero de Cultura ahora clausure el acto, pero sí. Antes acabamos de recibir un pequeño mensaje de Alexei Vlasov, que dice que ha escuchado atentamente a la profesora Mariana Diarnek y no cree que sea tan imprescindible ir al fondo hasta tal punto para traducirlo por sílabas. Y ofrece, yo creo que su propia pequeña traducción al ruso de un poema de Benedetti. Entonces, un pequeño fragmento y le escuchamos en ruso. Твои губы, твои и мои, и кричат, и молчат неспроста. Люблю тебя за твои бои, за мятежные эти уста. Коль люблю тебя, так за то я, что подельница мне и подруга. И на улице рука в руку мы гораздо больше, чем двое. Вот bueno, такой фрагмент перевода. Вот. И спасибо, да, за такое активное участие. Pues появляется новый перевод de Benedetti, que aparezcan nuevas traducciones de la poesía de Benedetti. Да, да. Замечательно. Вот у нас в чате появился переводчик, так что надеемся, что будут опубликованы новые стихи. Y entonces, Jorge Soler, consejero de Cultura de la Embajada de España, que esperamos que clausure este acto de parte de la Embajada. Bueno, pues yo creo que ha sido un acto muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de que el embajador de España, que no ha podido estar en esta clausura, y Chus Visor han tenido una relación muy estrecha, personal, con Mario Benedetti, que es una de las grandes figuras de la literatura iberoamericana, con una literatura de puerta grande, y agradecer tanto a Chus Visor como a María, como al encargado de negocios de la Embajada de Uruguay su presencia dentro de este acto, que ha sido posible gracias al programa Ventana de la ECIT, y muchas gracias, Tatiana, por actuar como moderadora.